Hola estimado estudiante, bienvenido a este vídeo donde abordaremos el tema número 6, integración numérica. Como introducción vamos a explicar brevemente los algoritmos para calcular una integral numérica. El algoritmo de la regla del trapecio que vimos en el vídeo anterior es el método más simple de encontrar el área bajo la curva. Es la regla del trapecio. El método se basa en aproximar la curva f de x por un polinomio lineal, o sea, por partes donde se interpola f de x en los nodos desde x subíndice 0, ¿sí?, hasta x subíndice n seccionado por una serie de trapecios que se busca que se adhieran lo más posible para obtener mayor exactitud al área bajo la curva. Otro de los métodos para calcular una integral numérica es el algoritmo de la regla de Simpson, 1/3 y 3/8, que es el que vamos a utilizar en este vídeo, es el que vamos a modelar para resolver una situación problema. Entonces aquí este algoritmo de Simpson tiene una mayor exactitud. Otra forma de obtener una estimación más precisa para integrar una integral numérica se logra a través de usar polinomios de mayor grado. Cuando se toman tres nodos de la función se aproxima a un polinomio de segundo grado, y en general si se toman n nodos se genera un polinomio de n grado menos 1, donde siempre es importante en este algoritmo de la regla de Simpson que n tiene que ser par, es como condición. Como podemos observar aquí ya no es un polinomio lineal, sino que es un polinomio mayor que 1, o sea, puede ser un polinomio de grado 2, un polinomio de grado 3. La estrategia es que se adhiera lo más posible a los puntos o a la curva, en este caso, según sea la estrategia, y como condición n tiene que ser. Ok, para modelar este tema de integración numérica y en específico el algoritmo de la regla de Simpson, en este caso vamos a usar Simpson 1/3, vamos a hacerlo mediante una situación problema. Y dice lo siguiente: en un pueblo se requiere drenar y rellenar un pantano contaminado. El pantano tiene una profundidad media de 5 pies. El cuestionamiento que nos hacen es: aproximadamente ¿cuántos metros cúbicos de tierra se necesitarán para llenar el área después de drenar el pantano? La figura que modela la situación problema es la siguiente. Podemos visualizar aquí que es una figura irregular que representa el pantano, y nos dan una serie de medidas como condiciones iniciales, una serie de divisiones, ¿sí?, que como condición inicial, y un espaciamiento horizontal de 20 pies. Se ignora esta sección. Esas serían las condiciones iniciales para nosotros iniciar a trabajar con el modelo del método de Simpson 1/3. Ok, para modelar la situación problema vamos a apoyarnos de la hoja de cálculo de Excel para programarla. Entonces, recordando que vamos a utilizar el algoritmo del método de Simpson 1/3, que es el que tenemos aquí, estamos visualizando. Una condición muy importante de este algoritmo es que las secciones deben de ser pares, y en este caso la situación problema sí se ajusta a lo que es la subdivisión o los intervalos pares. Como podemos ver aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6 subdivisiones, que es las que tenemos aquí. Entonces, explicando esta tablita, aquí tenemos los intervalos, aquí tenemos el espaciamiento, se puede decir, de los intervalos que vamos a calcular, que nos van a servir para los límites, y tenemos f de x, y que serían las longitudes o las magnitudes con respecto, vamos considerando que este es x y este es y, ¿sí? Serían las magnitudes que tenemos aquí, y sería la constante, serían las constantes, ¿sí?, del algoritmo. Como pueden ver, los extremos, los límites inicia en 1 y termina en 1,
Y los que están en medio inicia con 4, 2, 4, 2, 4. Aquí tenemos 4, 2, 4 y termina en 4. Entonces, esas serían las constantes. Para calcular aquí XY, pues como podemos observar aquí inicia en 0, entonces sería 0. Para calcular el siguiente intervalo, pues como tenemos ya H, nos dan como dato H, ya no es necesario calcularlo, ¿no? Como dato. Entonces sería el segundo espaciamiento del intervalo, sería, vamos a programar para que visualizar aquí, sería esta más el valor de H, ¿sí? Pero acuérdense que H lo tenemos que fijar porque va a ser una constante. Para fijarlo, acuérdense cómo utilizamos es la flechita y las teclas de moneda y Enter. Entonces lo posicionamos aquí y copiamos la fórmula. Y aquí tenemos los espaciamientos 20, 40, 60, 80 hasta 120, de 0 a 120. Que es la sección que nos interesa calcular del pantano, que necesitamos conocer el volumen, que es lo que andábamos buscando, el volumen aproximado. Entonces nosotros ya tenemos aquí los límites, de aquí tomamos los límites, sería de 0 a 120. Los ponemos aquí como condiciones de 0, límite superior 120, ¿sí? N6, dijimos H. Y H sobre 3 pues también la vamos a calcular porque la vamos a usar aquí. Entonces sería H, que sería, vamos a programar esta también, igual a H sobre 3, Enter, ¿de acuerdo? Y el área aproximada es la que vamos a obtener con este algoritmo, pero nos piden. Acuérdense también que tenemos como dato una profundidad promedio de 5 pies. Todas las unidades son en pies. Y teniendo el área aproximada y la profundidad podemos encontrar el volumen, considerando que el volumen nos solicitan en metros cúbicos. Aquí vamos a utilizar esta conversión y esta regla 3 simple, ¿de acuerdo? ¿Ok? Vamos a dar inicio, pero antes tenemos estos datos, los tenemos aquí, son los que vamos a rellenar esta columna. Ok, pues prácticamente esta columna es la que copiamos, 146, 122, 76, 54, 40, 30, 13, que son estos valores que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, a continuación vamos a hacer las operaciones de esta columna que dice que hay que multiplicar la columna 1, 2, 3 con la columna cuarta. Entonces vamos a hacer una multiplicación y vamos a programar esta columna. Entonces sería igual a KI por f de x y igual 146. Ok, entonces lo que hacemos, pues nada más copiamos y tenemos lista la última columna, que es la multiplicación de las constantes por f, que es lo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Estas constantes por los valores de y o de f de x y. Entonces ya tenemos todo esto prácticamente, tenemos todo esto, ya tenemos este valor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ok, pues vamos a hacer la suma, como nos piden la suma de todo esto. Entonces vamos a programar, le vamos a poner suma, ¿sí? Doble clic y nos dice que qué es lo que vamos a sumar. Ok, pues vamos a sumar desde aquí, ¿sí?, hasta acá y cerramos, Enter. 1215, que es lo que equivale a todo esto. Pero nos dicen que para calcular el área aproximada, ¿qué necesitamos? Entonces aquí vamos a calcular el área aproximada que necesitamos. Dice que tenemos que multiplicar h sobre 3. Entonces vamos a
multiplicar h sobre 3, que es este valor, lo vamos a multiplicar por la suma de todo esto, que sería este valor, enter. Y esta sería el área aproximada en pies cuadrados, ¿de acuerdo? Para calcular el volumen aproximado, ¿qué necesitamos? Pues multiplicar el área por la profundidad y obtenemos el volumen. Entonces sería igual área aproximada por la profundidad y nos daría el volumen aproximado, pero en pies cúbicos, ¿de acuerdo? Tenemos que utilizar una regla de tres simple para poder convertir estos pies cúbicos a metros cúbicos. Ok, entonces ya tenemos el volumen aproximado en pies cúbicos, pero nos piden en metros cúbicos. Entonces, utilizando una regla de tres simple, tenemos que un metro cúbico equivale a 35.3147 pies cúbicos. Entonces, x metros cúbicos equivale a 40.500 pies cúbicos. Entonces, para convertir sería esto por esto entre esto, o sea que sería, vamos a programarla aquí, sería igual a este valor de 40.500 entre 35.31 enter, y sería el valor de 1146, aproximadamente 1147 metros cúbicos se necesitan para rellenar este pantano de tierra que le habíamos sacado del agua, ¿de acuerdo? Entonces, las conclusiones de esta situación problema son las siguientes. Se requieren aproximadamente 1147 metros cúbicos de tierra para rellenar este pantano después de haber sido drenado. Entonces, como ven, estimados estudiantes, la importancia de la integral numérica, espero haya quedado claro, el método, algoritmo de Simpson un tercio, y nos vemos en el próximo video. Hasta la vista.